El calor había convertido las calles en una extensión de piedra ardiente. Aquel mediodía, las campanas de la iglesia de San Bartolomé acababan de dejar de sonar cuando Pope Leo XIV se detuvo frente a una puerta de cristal. No fue el ruido lo que llamó su atención. Fue lo que había detrás de aquella puerta. 63 sillas. 63 sillas plegables permanecían completamente vacías bajo el aire acondicionado. Y, afuera, 9 personas mayores esperaban bajo un sol implacable. Clara Benet tenía 81 años. Sostenía un viejo programa de la parroquia frente al rostro de Walter Dawson, moviéndolo lentamente para hacerle algo de aire. Walter tenía 87. Había trabajado como mecánico durante la mayor parte de su vida. Estaba acostumbrado a reparar cosas para los demás, no a necesitar ayuda. Incluso ahora, mientras sus manos temblaban y apenas podía mantenerse de pie, seguía diciendo lo mismo. No quiero causar problemas. Aquella mañana, el aire acondicionado de su apartamento había dejado de funcionar antes del amanecer. A las 11, comenzó a sentirse mareado. Al mediodía, sus manos ya no dejaban de temblar. Clara lo había llevado hasta Mercy Hall porque aquel lugar había sido creado precisamente para días como aquel. Pero una señal plastificada colgaba sobre la puerta. Acceso de emergencia. Pase para personas mayores requerido. Un joven voluntario sostenía una carpeta. Lo siento, señora Benet. Primero entran quienes tienen pase. Los demás deben esperar hasta que sepamos que queda disponible. Clara miró a través del cristal. Las sillas estaban vacías. ¿Qué queda disponible?, preguntó. Hay más de 60 sillas ahí dentro. El voluntario bajó la mirada. Están reservadas. Walter intentó enderezarse. Clara, déjalo. No. Puedo sentarme afuera. Pero antes de terminar la frase, sus rodillas cedieron. Clara alcanzó a sujetarlo por el brazo. El viejo programa cayó sobre las piedras. Pope Leo XIV lo vio. Se agachó y lo recogió. En la portada había un dibujo antiguo de Mercy Hall y una frase que parecía casi una promesa. Abierto al servicio de los ancianos y vulnerables. Clara observó el papel entre las manos del Papa. Mi esposo ayudó a abrir este salón, dijo. Leo levantó la mirada. ¿Cómo se llamaba? Samuel Benet. En ese instante, Pastor Daniel Hargrove apareció en las escaleras. Llevaba una sonrisa preparada. 2 cámaras locales estaban esperando cerca de la entrada de la iglesia. Santo Padre, dijo, es un honor recibirlo. La parroquia está preparada para mostrarle cómo estamos protegiendo a nuestros mayores durante esta emergencia. Leo no respondió. Miró las 63 sillas. Después miró a Walter. ¿Por qué está afuera? La sonrisa de Hargrove cambió ligeramente. Tenemos un sistema responsable de acceso. La emergencia por el calor ha creado mucha presión sobre nuestros recursos. Leo señaló la sala. Hay 63 sillas. Están reservadas. ¿Para quién? Hargrove respondió. Personas registradas, donantes y miembros que se inscribieron en el programa. Leo miró nuevamente a los ancianos que esperaban afuera. Una mujer llevaba una bolsa de farmacia contra el pecho. Un hombre se apoyaba pesadamente sobre un bastón. Otra mujer se había quitado los zapatos porque el pavimento quemaba las plantas de sus pies. Entonces Leo dijo, traigan a Walter adentro. El joven voluntario miró a Hargrove. Hargrove negó lentamente con la cabeza. Santo Padre, si hacemos excepciones delante de todos, el sistema dejará de funcionar. Leo sostuvo la mirada del pastor. Después miró a las personas que esperaban. El sistema ya dejó de funcionar. Se acercó a Walter y lo sostuvo por el brazo. El voluntario tomó la manija. Pero la puerta no se abrió. Había un cerrojo echado desde dentro. Durante un segundo, nadie habló. Leo volvió lentamente la cabeza hacia Hargrove. ¿Quién cerró una sala de refrigeración durante una emergencia por calor? El rostro del pastor perdió el color. A las 12:30 estaba previsto comenzar una presentación. Había donantes. Había invitados. Había cámaras.
Había un discurso preparado sobre una nueva iniciativa para proteger a los ancianos durante el verano. Pero ahora todo aquello podía esperar. Porque delante de Pope Leo XIV había un anciano que necesitaba una silla, una mujer que se negaba a abandonarlo y una puerta cerrada entre ellos y el lugar que supuestamente había sido construido para recibirlos. Entonces el Papa pronunció unas palabras que nadie esperaba. Ninguna presentación comienza mientras haya una sola persona afuera que necesite entrar. Y en ese momento, aquella puerta dejó de ser simplemente una puerta. Se convirtió en una pregunta. Una pregunta que nadie en San Bartolomé podría evitar durante mucho tiempo. ¿Para quién estaban realmente abiertas aquellas puertas? Antes de continuar, hay algo importante que debemos aclarar. Esta historia es una narración artística y ficticia construida alrededor de temas de fe, misericordia, responsabilidad pastoral y servicio a las personas vulnerables. No pretende representar una declaración oficial de Pope Leo XIV, del Vaticano, de una diócesis ni de ninguna persona real. Los acontecimientos, personajes y diálogos de esta historia han sido desarrollados como recursos narrativos para transmitir una reflexión espiritual. Porque lo que ocurrió frente a Mercy Hall no era solamente una discusión sobre una puerta. Era una historia sobre algo mucho más profundo. ¿Qué sucede cuando una comunidad creada para servir comienza, poco a poco, a poner condiciones para recibir ayuda? ¿Qué ocurre cuando una norma que nació para organizar termina convirtiéndose en una barrera? Y, sobre todo, ¿qué pasa cuando las personas que necesitan ayuda empiezan a sentirse culpables por necesitarla? Walter Dawson no había llegado allí buscando privilegios. No quería ocupar el mejor lugar. No quería atención. Ni siquiera quería causar problemas. Solo necesitaba sentarse. Clara Bennett tampoco estaba buscando una confrontación. Había llevado consigo un viejo programa porque allí aparecía una parte de la historia de su esposo, Samuel, un hombre que había ayudado a construir Mercy Hall muchos años atrás. Para ella, aquel salón representaba algo sencillo. Un lugar donde una persona cansada podía entrar sin tener que explicar primero cuánto dinero tenía. Pero con el paso del tiempo, algo había cambiado. Habían aparecido listas, pases, pulseras, contribuciones y finalmente, una puerta cerrada. El problema era que nadie había preguntado cuándo había dejado de ser un sistema de organización y se había convertido en una forma de exclusión. Hasta que aquel día, frente a 63 sillas vacías, alguien decidió hacer la pregunta. Y esa pregunta apenas estaba comenzando a revelar lo que había ocurrido detrás de aquella puerta. Durante años, la parroquia de San Bartolomé había sido conocida por una cosa muy sencilla. Sus puertas permanecían abiertas. No era una frase utilizada para atraer donantes. No aparecía en grandes campañas publicitarias. Era simplemente la manera en que la comunidad entendía su misión. Cuando hacía demasiado calor, los ancianos podían entrar en Mercy Hall. Cuando alguien necesitaba descansar, había una silla. Cuando una persona llegaba sedienta, había agua. Y cuando alguien aparecía sin avisar, nadie le preguntaba primero cuánto podía aportar. Mercy Hall no había nacido de una gran inversión. Había comenzado décadas atrás, cuando aquel espacio todavía necesitaba reparaciones. Un grupo de voluntarios había llegado con herramientas, cajas de agua y materiales usados. Entre ellos estaba Samuel Bennett, el esposo de Clara. Samuel era mecánico. No era una persona famosa. Nunca ocupó un cargo importante dentro de la parroquia. Pero tenía una característica que Clara recordaba perfectamente. Cuando alguien necesitaba ayuda, Samuel nunca preguntaba primero cuánto dinero tenía. Preguntaba: ¿qué necesitas? Durante meses, hombres y mujeres de la comunidad trabajaron juntos. Algunos repararon las ventanas. Otros instalaron ventiladores. Alguien consiguió las primeras sillas. Una mujer comenzó a preparar comida para los días de calor. Y poco a poco, aquella sala abandonada se convirtió en Mercy Hall. Un lugar sencillo, pero para muchas personas mayores, significaba algo enorme. Significaba que no tenían que enfrentar solo los días más difíciles. Durante años, funcionó así. Hasta que llegó Pastor Daniel Hargrove. Cuando Hargrove llegó a San Bartolomé, muchos pensaron que era exactamente lo que la parroquia necesitaba.
Era organizado. Sabía administrar. Hablaba con seguridad. Comprendía cómo conseguir financiación. Y tenía una preocupación constante por la estabilidad económica de la comunidad. Durante sus primeros años, consiguió reparar el techo. Organizó cenas para donantes. Mejoró algunas instalaciones. Y consiguió que varios programas recibieran nuevos recursos. Nadie tenía razones para quejarse. Al contrario, parecía que la parroquia estaba entrando en una nueva etapa. Pero durante el primer verano de calor extremo, Hargrove propuso una medida temporal para controlar el número de personas que utilizaban Mercy Hall. Al principio, la idea parecía razonable. Había que saber cuántas personas entraban. Había que controlar las sillas disponibles. Había que organizar el suministro de agua. Había que garantizar que el aire acondicionado pudiera funcionar. Así apareció una lista. Después llegó un pase. Y poco después aparecieron las pulseras azules. Las personas registradas recibían una. Los donantes recibían una. Algunos miembros de determinados comités recibían una. Y quienes no tenían pulsera debían esperar. Hargrove utilizaba siempre la misma explicación. Los recursos limitados requieren decisiones responsables. Era una frase difícil de discutir. Porque, en teoría, nadie quería desperdiciar recursos. Pero con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Las personas que no podían cumplir las nuevas condiciones empezaron a quedarse afuera. Algunas regresaban a casa. Otras esperaban durante horas. Algunas simplemente dejaban de venir. Y como ya no entraban en Mercy Hall, sus nombres dejaron de aparecer en los registros de asistencia. Desde el punto de vista de los números, parecía que el sistema funcionaba. Había menos personas. Menos presión. Menos consumo. Pero había un problema. Los números no mostraban quienes habían desaparecido. No mostraban a la anciana que había tomado un autobús durante 40 minutos. No mostraban al hombre que había caminado con un bastón. No mostraban a la mujer que había llegado acompañada por su nieto. Y tampoco mostraban a quienes, por orgullo, decían: «Estoy bien», aunque claramente no lo estaban. Una persona comenzó a notar esas ausencias. Su nombre era Lena Ortiz. Lena llevaba 11 años trabajando en San Bartolomé. Contestaba llamadas. Preparaba programas. Ayudaba a los ancianos. Recordaba quién necesitaba letras grandes para leer. Quién caminaba lentamente. Quién llegaba solo. Y quién había dejado de aparecer. Al principio, Lena no dijo nada. No quería enfrentarse con Hargrove. No quería causar problemas. Pensaba que quizá las restricciones serían temporales. Pero empezó a escribir nombres. No en un documento oficial. En un cuaderno personal. Un nombre. Luego otro. Después 5. 10. 20. Durante 9 días, Lena escribió cada vez que alguien era rechazado. Al lado de algunos nombres anotaba solamente unas pocas palabras. Vino en autobús. Usa oxígeno. Esperó con su nieto. Dijo que estaba bien. No podía pagar. No sabía qué iba a hacer con aquella información. Solo sabía que no quería olvidarla. Mientras tanto, Hargrove preparaba una presentación importante. La parroquia estaba organizando una recepción para donantes. Iba a presentar un nuevo programa para proteger a los mayores durante el verano. Había cámaras. Había invitados. Había un discurso. Todo estaba preparado para mostrar una imagen de eficiencia y protección. Pero nadie sabía que, detrás de aquella presentación, existía una contradicción. El salón que supuestamente estaba protegiendo a los ancianos tenía sillas vacías. Y algunas de las personas que necesitaban esas sillas estaban siendo obligadas a permanecer afuera. Lena todavía no sabía que su pequeño cuaderno terminaría sobre una mesa frente a Pope Leo XIV. Clara tampoco sabía que el nombre de su esposo volvería a aparecer en aquella historia. Y Hargrove todavía no comprendía que la mayor amenaza para su sistema no sería una protesta. Sería una pregunta. Una pregunta muy sencilla. ¿Quiénes están quedando afuera? La puerta seguía cerrada.
Durante unos segundos, nadie se movió. El calor continuaba golpeando el pavimento frente a Mercy Hall, pero dentro de la sala, el aire acondicionado mantenía una temperatura agradable. La diferencia era casi cruel. Walter seguía apoyado en Clara. Su respiración se había vuelto más lenta. «Estoy bien», murmuró. Clara lo miró. «No estás bien». Walter intentó sonreír. «No quiero que hagan un problema por mí». Pope Leo XIV escuchó aquellas palabras. Y entonces comprendió algo que las estadísticas nunca podían mostrar. Muchas personas vulnerables no pedían ayuda porque no quisieran molestar. No protestaban. No levantaban la voz. Simplemente se retiraban. El Papa volvió a mirar la puerta. «Ábranla». Hargrove permaneció inmóvil. «Santo Padre, ábranla». El pastor respiró profundamente. «Tenemos protocolos». Leo no levantó la voz. «Los protocolos existen para servir a las personas, no para impedir que las personas reciban ayuda». Hargrove miró al voluntario. «Abre». El cerrojo finalmente se movió. La puerta se abrió. El aire frío salió hacia el exterior. Walter entró lentamente. Clara lo acompañó. Después entraron los demás. Uno por uno. Sin música. Sin aplausos. Sin cámaras enfocando sus rostros. Solo personas buscando un lugar donde sentarse. Leo permaneció en la entrada. Observó cómo las sillas comenzaban a llenarse. 1, 2, 3. Y entonces vio algo que lo hizo detenerse. En la primera fila había varias sillas vacías. No estaban reservadas. No estaban ocupadas. Simplemente estaban allí, vacías, esperando. Leo señaló una de ellas. ¿Por qué esas personas tuvieron que esperar afuera si había espacio? Hargrove respondió. Porque no estaban registradas. ¿Y quién decidió que debían estar registradas? La administración. ¿Y quién administra este lugar? Hargrove dudó. Yo. Leo asintió. Entonces usted puede cambiarlo. Hargrove bajó la mirada, pero no respondió. En ese momento, una mujer joven se acercó a Lena Ortiz. ¿Puedo hablar contigo? Lena reconoció inmediatamente su rostro. Era una de las personas que había estado esperando afuera. ¿Qué ocurre? La mujer miró hacia Hargrove antes de hablar. Mi madre estuvo aquí la semana pasada. Sí. La enviaron a casa. Lena sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué? No tenía la pulsera. Y volvió. La mujer negó con la cabeza. No. Leo escuchó la conversación. Se acercó. ¿Dónde está su madre ahora? La mujer tragó saliva. En casa. ¿Está sola? Sí. Leo permaneció en silencio unos segundos. Después preguntó. ¿Cuántos casos como este conoce? La mujer miró a Lena. Lena no respondió inmediatamente. Su mano se dirigió instintivamente hacia el bolso. Dentro estaba el cuaderno. El pequeño cuaderno donde había escrito todos aquellos nombres. Durante meses había tenido miedo de mostrarlo. Ahora ya no sabía si debía hacerlo. Hargrove vio el movimiento. Lena. Ella levantó la mirada. Sí. No creo que este sea el momento. Leo se volvió hacia él. ¿El momento para qué? Hargrove intentó mantener la calma. Para revisar asuntos administrativos delante de todos. Leo respondió. Entonces dígame cuándo será el momento. Hargrove guardó silencio. Mañana, dijo finalmente. Leo negó con la cabeza. No. El pastor lo miró sorprendido. No. Si una persona está sufriendo hoy, mañana puede ser demasiado tarde. La frase cayó sobre la sala. Nadie habló. Walter, sentado cerca de la ventana, levantó lentamente la cabeza. Santo Padre. Leo se acercó. Sí. Walter señaló las sillas. No quiero que despidan a nadie por mi culpa.
Leo sonrió suavemente. No estamos hablando de castigar a alguien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Leo miró alrededor. De recordar por qué existe este lugar. Clara bajó la mirada hacia el viejo programa que todavía sostenía entre sus manos. Mi esposo decía eso. Leo la miró. ¿Qué decía? Que una iglesia no debía ser el lugar donde las personas demostraran que merecían ayuda. Hargrove escuchó aquella frase. Por primera vez, su expresión cambió. Porque conocía a Samuel Bennett. Había visto fotografías antiguas de aquel hombre durante las celebraciones de la parroquia. Sabía que había ayudado a construir Mercy Hall. Y sabía que la frase que Clara acababa de repetir aparecía escrita en uno de los documentos originales del proyecto. Lena finalmente abrió su bolso. Sacó el cuaderno. Lo colocó sobre una mesa. Yo tengo los nombres. Todos miraron hacia ella. Hargrove palideció. Lena. Ella abrió la primera página. Había nombres, fechas, horas y una pequeña descripción junto a cada caso. Leo se acercó. No tocó el cuaderno. Solo preguntó: ¿cuántos? Lena pasó varias páginas. 47. La sala quedó en silencio. 47 personas. 47 historias. 47 veces en las que alguien había llegado buscando ayuda y había terminado regresando a casa. Leo miró a Hargrove. Ahora sí tenemos que hablar. Y aquella conversación ya no podía ser privada. El cuaderno de Lena permaneció abierto sobre la mesa. Nadie se atrevía a tocarlo. Las páginas estaban llenas de nombres escritos a mano, algunos con tinta azul y otros con tinta negra. No parecía un documento importante. No tenía membrete. No llevaba sello oficial. Pero contenía algo que ningún informe administrativo podía esconder. Personas. 47 nombres. 47 historias. Lena señaló la primera página. Escribí todo durante 9 días. Pope Leo XIV pasó lentamente la mirada por las anotaciones. Al lado de algunos nombres había solamente unas pocas palabras. Vino en autobús. Usa oxígeno. Esperó con su nieto. Dijo que estaba bien. No podía pagar el pase. Leo levantó los ojos. ¿Por qué escribió esto? Lena respiró profundamente. Porque tenía miedo de olvidarlos. La respuesta fue sencilla. Y precisamente por eso resultó difícil de escuchar. Pastor Hargrove permanecía al otro lado de la mesa. Ese cuaderno no es un documento oficial. Leo lo miró. ¿Qué parte de 47 nombres es no oficial? Hargrove apretó los labios. No respondió. Entonces Lena sacó otro documento. Era el acuerdo de emergencia del condado. Lo colocó junto al cuaderno. Esto sí es oficial. Leo tomó el documento. Leyó algunas líneas en silencio. La ayuda de emergencia cubría refrigeración, agua, alimentos, personal básico y asistencia de transporte durante toda la alerta de calor. Pero había una frase que había sido marcada con amarillo. El acceso no podía negarse a una persona elegible por su situación económica, su pertenencia a la parroquia o su incapacidad para pagar. Hargrove se inclinó hacia adelante. Hay otras restricciones. Leo continuó leyendo. El acuerdo también especifica que los recursos deben utilizarse para las personas afectadas por la emergencia. La parroquia tiene otros gastos. Por supuesto. Leo dejó el documento sobre la mesa. Entonces revisemos los gastos. Hargrove guardó silencio. El Papa pidió los registros financieros. Un miembro del personal llevó una carpeta. Después otra. Y otra. Durante varios minutos, nadie habló. Finalmente, Leo encontró algo. Las contribuciones de emergencia pagadas por algunos ancianos no habían sido utilizadas para cubrir la electricidad de Mercy Hall. Tampoco para comprar agua. Ni alimentos. Parte de ese dinero había sido transferido a otro proyecto. El nombre aparecía en varios documentos. St. Luke Hospitality Suite. Leo miró hacia la ventana.
Al otro lado del patio estaba la nueva sala climatizada. Había sido preparada para la recepción de los donantes de aquella tarde. Nuevas sillas. Una barra de café personalizada. Una pared decorativa. Todo estaba listo. Mientras tanto, Mercy Hall permanecía cerrada detrás de una puerta con cerrojo. Hargrove intentó explicar. La suite también forma parte de nuestra estrategia para fortalecer la parroquia. Leo señaló las sillas vacías de Mercy Hall. ¿Y esto forma parte de qué estrategia? Nadie respondió. Entonces se escucharon pasos en el pasillo. Dominique Reyes, el trabajador de mantenimiento, apareció llevando algo envuelto en una toalla vieja. Lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Era una placa de latón. Estaba cubierta de polvo. Dominique pasó la mano sobre la superficie. Las letras comenzaron a aparecer. Mercy Hall. Debajo había una frase. Abierto al servicio de los ancianos y vulnerables. Clara se acercó. Dominique continuó limpiando. Después aparecieron varios nombres. No eran grandes donantes. No eran miembros importantes del clero. Eran las personas que habían construido y sostenido aquel lugar. Samuel Bennett. Edith Morris. Joseph Dawson. Clara miró a Walter. Ese era tu hermano. Walter se acercó lentamente. Tocó el nombre con un dedo. Él conducía el primer camión de agua. Sonrió apenas. Tenía 30 años. Clara volvió a mirar la placa. Durante un instante, pareció regresar a otra época. A los días en que Mercy Hall no tenía sistemas complicados. No había pulseras. No había listas. No había personas esperando permiso para entrar. Solo había gente trabajando. Una persona reparaba un ventilador. Otra llevaba agua. Otra colocaba sillas. Otra preparaba comida. Y Samuel, como siempre, preguntaba: ¿qué necesitan? Pero entonces Walter señaló una parte inferior de la placa. Había otro nombre. Eleanor Hargrove. Pastor Hargrove se quedó inmóvil. Leo levantó la mirada. ¿Quién era Eleanor Hargrove? Daniel no respondió inmediatamente. Miró la placa. Luego miró a las personas reunidas alrededor de la mesa. Finalmente dijo: mi madre. Clara lo observó sorprendida. Ella ayudó a construir este lugar. Hargrove asintió lentamente. Sí. Su voz había cambiado. Ya no sonaba como la del administrador que defendía un protocolo. Sonaba como la de un hijo que acababa de encontrar una parte de su pasado que había intentado olvidar. Mi madre venía aquí todos los veranos, continuó. Decía que nadie debía pasar un día de calor solo. Walter bajó la cabeza. Entonces ella entendía. Hargrove no respondió. Leo miró nuevamente la placa. Después miró el cuaderno. 47 nombres. Y finalmente volvió los ojos hacia Hargrove. ¿Cuándo dejó de ser este lugar lo que su madre ayudó a construir? La pregunta quedó suspendida en el aire. No había cámaras grabando aquel momento. No había aplausos. No había donantes. Solo una vieja placa, un cuaderno lleno de nombres y un hombre obligado a mirar directamente la distancia entre lo que había heredado y lo que había permitido que se convirtiera en realidad. Hargrove bajó la mirada. Y por primera vez desde que había comenzado aquella mañana, no tenía una respuesta preparada. Pastor Daniel Hargrove seguía mirando la placa. Durante varios segundos, parecía incapaz de apartar los ojos del nombre de su madre. Eleanor Hargrove. Clara fue la primera en romper el silencio. Ella dirigía las primeras comidas de verano. Hargrove levantó lentamente la cabeza. Sí. Siempre preparaba más comida de la necesaria, continuó Clara. Decía que alguien podía llegar tarde. Walter sonrió. Y hacía que todos se llevaran un sándwich. Una expresión de dolor apareció en el rostro de Hargrove. Lo recuerdo. Clara señaló la placa. Entonces también recuerdas lo que ella decía. Hargrove no respondió. Decía que este lugar nunca debía preguntar qué podía dar una persona antes de ofrecerle una silla.
Las palabras golpearon al pastor con más fuerza que cualquier acusación, porque aquella frase no venía de un enemigo, venía de su madre, la mujer que había ayudado a construir Mercy Hall, la mujer que había enseñado a su hijo que servir no significaba administrar quien merecía recibir. Lena permanecía junto a la mesa. Todavía sostenía su cuaderno. Leo tomó el viejo programa de Clara y abrió sus últimas páginas. Allí aparecía una frase escrita con tinta ya descolorida. Este salón se ofrece en servicio cristiano a todo vecino anciano y vulnerable que necesite descanso, agua y acogida. Leo leyó la frase en voz alta. Nadie se movió. Después miró a Hargrove. Usted no solamente retiró un cartel. Hargrove tragó saliva. Santo Padre, retiró la promesa que había detrás de él. El pastor cerró los ojos por un instante. Pensé que estaba salvando la parroquia. Leo respondió con calma. Estaba salvando una recepción. Hargrove abrió los ojos. Aquella frase lo dejó sin defensa. En ese momento, apareció un productor de televisión en la puerta. Santo Padre. Leo se volvió. Sí. Los invitados están esperando en la iglesia. Hargrove miró hacia el pasillo. La recepción para los donantes estaba a punto de comenzar. Había mesas preparadas, discursos impresos, cámaras encendidas, personas importantes esperando escuchar cómo la parroquia estaba protegiendo a los mayores. Leo tomó la placa de latón. Dígales que vengan aquí. El productor dudó. ¿Aquí? Sí. Pocos minutos después, comenzaron a llegar. Primero entraron los donantes. Llevaban chaquetas de verano y zapatos cuidadosamente pulidos. Después llegaron miembros del consejo parroquial. Luego representantes del condado. Las cámaras los siguieron. Pero ninguno encontró el escenario que esperaba. No había una presentación elegante. No había una mesa preparada para los patrocinadores. No había una fila de personas aplaudiendo. En cambio, Mercy Hall estaba lleno de ancianos. Walter Dawson estaba sentado cerca de la ventana con un vaso de agua entre las manos. Clara estaba a su lado. Lena permanecía junto al cuaderno. Y sobre la mesa estaba la placa que había sido retirada años atrás. Uno de los donantes miró a Hargrove. ¿Qué está pasando? Hargrove no respondió. Leo habló. Estamos descubriendo para quién fue construido este lugar. El silencio fue inmediato. Una mujer del consejo parroquial levantó la mano. Pero, Santo Padre, el programa necesita financiación. Por supuesto. Entonces necesitamos mantener buenas relaciones con nuestros patrocinadores. Leo asintió. Las relaciones son importantes. Miró hacia los ancianos. Pero ninguna relación financiera puede convertirse en el precio de una silla. Uno de los donantes bajó lentamente la mirada. Otro preguntó. ¿Está diciendo que hemos hecho algo malo? Leo negó con la cabeza. Estoy diciendo que debemos preguntarnos qué hemos permitido que ocurra. Entonces Lena abrió el cuaderno. Estas personas no son estadísticas. Señaló la primera página. Este hombre vino en autobús. Pasó otra. Esta mujer utiliza oxígeno. Otra. Esta persona esperó con su nieto. Y otra. Esta no podía pagar el pase. El salón permaneció en silencio. Los donantes empezaron a comprender que no estaban escuchando una discusión administrativa. Estaban escuchando historias de personas. Historias que habían ocurrido mientras ellos recibían invitaciones para una recepción sobre servicio. Leo levantó la placa. Este lugar fue construido por personas que entendían algo muy sencillo. Miró a Walter. Una silla vacía no es un recurso reservado. Miró a Clara. Es una oportunidad para recibir a alguien. Y finalmente miró a Hargrove. Y una puerta abierta solamente tiene sentido si realmente puede entrar quien necesita hacerlo. Hargrove respiró profundamente. ¿Qué quiere que haga? Leo respondió. Primero, deje de hablar de lo que debería haber hecho. Señaló la entrada. Y empiece a hacerlo. Hargrove miró hacia la puerta.
Afuera todavía quedaban personas esperando. El pastor caminó lentamente hasta la mesa donde estaban las botellas de agua. Tomó un vaso, lo llenó y caminó hacia la mujer que había esperado bajo el sol con una bolsa de farmacia. Se detuvo frente a ella. Lo siento. La mujer tomó el vaso, pero no sonrió. No lo sienta solamente porque el vino. Hargrove bajó la cabeza. Ella bebió agua. Y en ese instante, algo comenzó a cambiar. No porque una cámara estuviera grabando. No porque hubiera un discurso. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había administrado aquella puerta estaba parado al otro lado de ella, sirviendo a las mismas personas que antes había obligado a esperar. Leo observó en silencio. Después abrió completamente las puertas de Mercy Hall. El aire frío salió hacia las escaleras. Clara se acercó a los ancianos. Entren. Miró hacia las sillas. Hay lugar. Y uno por uno, comenzaron a entrar. Durante varios minutos, nadie dijo nada. Los ancianos simplemente entraban. Algunos caminaban despacio. Otros necesitaban ayuda. Una mujer se detuvo junto a la puerta y miró hacia atrás, como si todavía no estuviera segura de que realmente podía pasar. Entre, le dijo Clara. Esta vez no necesita ningún permiso. La mujer sonrió. Fue una sonrisa pequeña. Pero Lena la recordó. Porque durante 9 días había visto demasiadas personas regresar a sus casas sin sonreír. Walter estaba sentado junto a una ventana. Tenía un vaso de agua en la mano. Su respiración parecía más tranquila. Leo se acercó. ¿Cómo se siente? Walter miró alrededor. Mucho mejor. Después señaló una silla vacía. Aunque todavía me cuesta creer que todo esto haya ocurrido por una silla. Leo sonrió. A veces una silla revela mucho más de lo que parece. Walter frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando solamente de dónde se sienta una persona. Miró alrededor del salón. Estamos hablando de si una persona siente que tiene un lugar. Walter guardó silencio. Clara escuchaba desde unos pasos atrás. Entonces dijo, eso era exactamente lo que Samuel decía. Leo la miró. Su esposo tenía razón. Mientras tanto, Pastor Hargrove había comenzado a revisar las listas. Ya no buscaba nombres para determinar quién podía entrar. Buscaba a quienes habían sido rechazados. Lena se acercó. ¿Puedo ayudarlo? Hargrove levantó la mirada. ¿Todavía confías en mí? Lena tardó unos segundos en responder. No sé. La sinceridad de aquella respuesta fue más fuerte que cualquier reproche. Hargrove asintió. Es justo. Ella tomó el cuaderno. Pero puedo ayudar a encontrar a las personas. Comenzaron a llamar. Primero a quienes tenían números registrados. Después a familiares. Luego a voluntarios que conocían a los ancianos. Una llamada llevó a otra. Algunas personas respondieron inmediatamente. Otras no. Una mujer dijo que su madre ya había encontrado otro lugar. Un hombre explicó que su padre se había negado a regresar. Una familia dijo que había pensado que Mercy Hall ya no estaba disponible para ellos. Cada llamada revelaba una consecuencia distinta. Y cada consecuencia tenía un nombre. No eran 47 incidentes. Eran 47 personas que habían aprendido, de una forma dolorosa, que aquella puerta ya no era para ellas. Hargrove dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Cómo pudimos no verlo? Lena respondió. Porque los que dejaron de venir ya no aparecían en sus números. Hargrove la miró. Era una frase sencilla, pero contenía todo el problema. El sistema había medido cuántas personas utilizaban Mercy Hall. Nunca había medido cuántas personas habían dejado de intentarlo. En el otro extremo del salón, Leo conversaba con Clara. Ella sacó una fotografía antigua de su bolso. En ella aparecían 20 personas frente a Mercy Hall. Entre ellas estaba Samuel. Y también Eleanor Hargrove. Clara entregó la fotografía al Papa. Mire. Leo observó los rostros. Todos sonreían.
No había trajes elegantes. No había grandes discursos. Solo ropa de trabajo, herramientas y algunas sillas. En el centro estaba Samuel. Eleanor estaba a su lado. Leo preguntó: ¿qué estaban celebrando? Clara respondió: la primera vez que el salón abrió. Leo volvió a mirar la fotografía. ¿Cuántas personas podían entrar? Clara sonrió. Todas las que necesitaran entrar. A unos metros, Hargrove escuchó la respuesta. Se acercó lentamente. ¿Puedo verla? Clara le entregó la fotografía. Hargrove reconoció inmediatamente a su madre. Durante unos segundos, no dijo nada. Después pasó el dedo por el rostro de Eleanor. Tenía razón. Clara respondió. Siempre la tuvo. Hargrove respiró profundamente. Yo pensé que estaba protegiendo lo que ella construyó. Tal vez estabas protegiendo el edificio. Hargrove levantó los ojos. Clara continuó. Pero ella estaba protegiendo a las personas. Aquella diferencia era pequeña en palabras, pero enorme en significado. Leo dejó la fotografía sobre la mesa. Ese es el verdadero problema. Todos lo miraron. Una institución puede comenzar protegiendo una misión y terminar protegiendo solamente su estructura. Nadie respondió, porque todos entendieron. No era solamente Mercy Hall. Podía suceder en cualquier comunidad. Podía suceder cuando las reglas se volvían más importantes que las personas. Cuando los números sustituían a los rostros. Cuando la comodidad de quienes estaban dentro pesaba más que la necesidad de quienes permanecían afuera. Leo se acercó a la puerta. La observó durante unos segundos. Luego quitó el viejo cartel que decía: acceso restringido. Lo dejó sobre una mesa. Debajo había una placa mucho más antigua. Una frase casi olvidada. Aquí nadie debe sentirse extranjero. Leo pasó los dedos sobre las letras. Y dijo: quizás nunca debieron cubrir esto. Hargrove se acercó. ¿Qué hacemos ahora? Leo lo miró. Ahora comienza el trabajo verdadero. ¿Cuál? No solamente abrir la puerta. Señaló el cuaderno. Tenemos que encontrar a los 47. Y esta vez, nadie debía quedarse afuera. La reunión comenzó poco después de las 6 de la tarde. No hubo cámaras. No hubo invitados. No hubo discursos preparados. La puerta de la pequeña sala de reuniones se cerró lentamente y, uno tras otro, los teléfonos quedaron sobre una mesa exterior. Dentro solamente había 6 personas. Pope Leo XIV. Pastor Daniel Hargrove. Lena Ortiz. Un representante del condado. 2 miembros del consejo parroquial. La habitación era estrecha. Una lámpara amarilla iluminaba la mesa. Las persianas estaban parcialmente cerradas y, desde el pasillo, apenas se escuchaba el murmullo de los ancianos que todavía permanecían en Mercy Hall. Leo se sentó. No abrió ningún documento. No habló inmediatamente. Esperó. Nadie se movió. Finalmente, uno de los miembros del consejo rompió el silencio. Santo Padre, debemos tener cuidado con lo que hagamos a partir de ahora. Leo levantó la mirada. ¿Cuidado con qué? Con las consecuencias. El hombre respiró profundamente. La parroquia depende de sus donantes. Si esto se presenta como un escándalo, algunas personas podrían retirar su apoyo. Hargrove permanecía callado. El representante del condado intervino. También existe un problema legal. Hay fondos de emergencia involucrados. Necesitamos revisar cómo fueron utilizados. El primer consejero negó lentamente con la cabeza. Y precisamente por eso no deberíamos actuar precipitadamente. Lena observaba a todos. Tenía el cuaderno sobre las piernas. Leo preguntó: ¿qué significa no actuar precipitadamente? Significa esperar. ¿Esperar qué? A tener todos los datos. Leo asintió. ¿Cuántos datos necesitan? El hombre dudó. Todos. Leo miró hacia la ventana. Mientras nosotros reunimos datos,
¿qué ocurre con las personas que están afuera? Nadie respondió. El segundo miembro del consejo habló entonces. Ya se les permitió entrar. Hoy. Sí. ¿Y mañana? Silencio. Leo volvió a mirar a Hargrove. Mañana estarán abiertas las puertas. Hargrove respondió lentamente. Sí. Leo no dijo nada. El representante del condado colocó una carpeta sobre la mesa. ¿Hay algo más? Todos lo miraron. El acuerdo de emergencia no solamente exige que el salón esté disponible. También establece que los recursos deben priorizar a las personas afectadas por la emergencia. Lena abrió el cuaderno. Entonces hay 47 personas que deberíamos buscar. El consejero negó con la cabeza. No sabemos si las 47 fueron realmente rechazadas por falta de recursos. Lena lo miró. Tengo sus nombres. Pero no tenemos sus testimonios. Tengo las fechas. Eso no demuestra toda la situación. Lena apretó el cuaderno contra su pecho. ¿Qué más necesitan? El hombre no respondió. Leo intervino. Una historia que sea suficientemente limpia para no incomodar a nadie. La habitación quedó en silencio. El consejero lo miró sorprendido. Leo continuó. Pero las personas no viven historias limpias. Miró el cuaderno. Viven historias complicadas. Algunas llegan tarde. Algunas olvidan documentos. Algunas no pueden pagar. Algunas tienen vergüenza de pedir ayuda. Después levantó la mirada. Si nuestro sistema solamente funciona para quienes saben cumplir perfectamente sus condiciones, entonces no estamos sirviendo a los más vulnerables. El representante del condado asintió. Pero el primer consejero insistió. Santo Padre, nadie quiere abandonar a esas personas. No he dicho que alguien quiera hacerlo. Entonces debemos reconocer que todos intentaban hacer lo correcto. Leo permaneció en silencio. Aquella frase parecía razonable. Y precisamente por eso era peligrosa. Porque podía convertirse en una excusa perfecta. Todos habían intentado hacer lo correcto. Todos habían seguido procedimientos. Todos habían protegido recursos. Todos habían cumplido normas. Pero fuera de aquella habitación había personas que habían regresado a sus casas sintiéndose rechazadas. Leo juntó las manos sobre la mesa. Tengo una pregunta. Todos esperaron. Si una persona pobre llega a una puerta de la iglesia y no puede demostrar que merece entrar, ¿qué debería encontrar? El consejero respondió. Ayuda. ¿Y si no tiene documentos? Ayuda. ¿Y si llegó tarde? Ayuda. ¿Y si no puede pagar? El hombre guardó silencio. Leo esperó. Finalmente respondió. Ayuda. Leo asintió. Entonces ya sabemos qué debemos hacer. Hargrove levantó la mirada. No es tan sencillo. Leo lo miró. Tiene razón. La expresión del pastor cambió ligeramente. Entonces, no es sencillo. Leo señaló el cuaderno. Porque ahora debemos descubrir por qué todos nosotros permitimos que algo sencillo se volviera complicado. Nadie habló. Lena abrió una página. ¿Hay algo más? Todos la miraron. Uno de los nombres de esta lista no aparece solamente en los registros de Mercy Hall. Leo frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quiere decir? Lena giró el cuaderno. Aparece también en los registros de contribuciones. Hargrove se inclinó hacia adelante. ¿Quién? Lena señaló el nombre. Samuel Bennett. Clara había dicho que su esposo había ayudado a construir Mercy Hall. Pero ahora aparecía otra información. Samuel no solamente había ayudado a construir el salón, también había realizado una contribución destinada específicamente a mantenerlo abierto durante emergencias. Leo levantó lentamente los ojos. Hargrove quedó inmóvil, porque aquello significaba que el hombre cuyo nombre estaba grabado en la placa había ayudado a financiar precisamente la misión que años después había sido restringida. Y entonces Leo hizo una pregunta que cambió por completo el tono de la reunión. ¿Dónde está el resto de ese dinero? Nadie respondió.
El silencio cambió, porque la reunión ya no trataba solamente de una puerta. Ahora había una historia financiera que alguien tendría que explicar. Y nadie en aquella habitación sabía todavía hasta dónde llegaba. La pregunta de Leo quedó suspendida sobre la mesa. ¿Dónde está el resto de ese dinero? Nadie respondió. Durante unos segundos, solamente se escuchó el ruido del aire acondicionado. Hargrove miró al representante del condado. El representante miró a los miembros del consejo. Y Lena comprendió que ninguno esperaba aquella pregunta. «Podemos revisar los registros», dijo finalmente el consejero. Leo asintió. «Háganlo». El hombre abrió una carpeta. «Necesitamos tiempo». «¿Cuánto?» «Al menos unos días». Leo no respondió. Entonces se escucharon 3 golpes en la puerta. Todos se volvieron. La puerta se abrió lentamente. Era Dominique Reyes, el trabajador de mantenimiento. Llevaba una caja de cartón pequeña entre las manos. «Perdón por interrumpir». Hargrove frunció el ceño. «Esta reunión es privada». Dominique bajó la mirada. «Lo sé». Miró a Leo. «Pero encontré esto». Dejó la caja sobre la mesa. Nadie se movió. Leo señaló la caja. «¿Qué es?» Estaba en el antiguo almacén. Dominique abrió la tapa. Dentro había documentos viejos, fotografías y sobres amarillentos. «El almacén va a ser remodelado», explicó. Estaba limpiando unas cajas que llevaban años sin tocarse. Hargrove se acercó. «¿Quién autorizó revisar esos archivos?» Dominique lo miró. «Nadie». El ambiente cambió. Leo levantó una mano. «Déjelo hablar». Dominique asintió. «Encontré una carpeta con el nombre de Mercy Hall». Sacó un sobre. En la parte frontal aparecía una fecha de muchos años atrás. Y debajo, una frase. «Fondo permanente para emergencias». Lena dejó escapar una respiración. Hargrove tomó el documento. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Después se detuvieron. «Esto no puede ser». Leo preguntó. «¿Qué dice?» Hargrove no respondió. Lena tomó una copia. La leyó. El fondo había sido creado con contribuciones privadas destinadas exclusivamente a mantener Mercy Hall disponible durante emergencias que afectaran a personas mayores y vulnerables. No era dinero para recepciones. No era dinero para remodelaciones. No era dinero para donantes. Era un fondo permanente. Leo miró a Hargrove. «¿Quién administra este fondo?» Hargrove respondió con dificultad. «La parroquia». «¿Quién lo administra dentro de la parroquia?» Hargrove bajó la mirada. «Yo». Nadie habló. Dominique sacó otro documento. «Hay más». Colocó una segunda hoja sobre la mesa. Era un registro de transferencias. El fondo había sido utilizado varias veces. Pequeñas cantidades al principio. Después cantidades mayores. Algunas transferencias estaban marcadas como mantenimiento, pero otras tenían descripciones diferentes. Hospitalidad. Eventos. Mejoras administrativas. Relaciones con benefactores. Lena miró a Hargrove. «Esto salió del fondo de Mercy Hall». Hargrove pasó una mano por su rostro. «Parte de esos gastos fueron necesarios». «¿Necesarios para qué?» «Para mantener funcionando la parroquia». Leo intervino. «Eso no responde a la pregunta». Hargrove levantó la mirada. «Si la parroquia no funciona, tampoco funciona Mercy Hall». Era un argumento razonable. Y por eso mismo nadie podía descartarlo fácilmente. El consejero asintió. «Exactamente. No podemos separar completamente las necesidades de la parroquia de las necesidades del salón». Lena respondió. «Pero el documento sí las separa». El consejero guardó silencio. Ella señaló la frase del contrato. Dice exclusivamente. Leo leyó nuevamente aquella palabra. Exclusivamente. Una sola palabra. Pero ahora parecía pesar más que todas las demás. Hargrove se sentó.
Parecía agotado. No sabía que el fondo seguía teniendo esas condiciones. Lena lo miró. Entonces, ¿por qué firmó las transferencias? Hargrove no respondió. El representante del condado intervino. Tenemos que detener cualquier transferencia adicional hasta revisar esto. El consejero reaccionó inmediatamente. Eso podría crear una crisis financiera. La crisis ya existe, respondió el representante. Leo permaneció callado. Miró los documentos. Luego miró a Lena. Después a Hargrove. Y finalmente a Dominique. ¿Hay más? Dominique dudó. Sí. Sacó un sobre pequeño. Este estaba separado de los demás. Se lo entregó a Leo. No llevaba el nombre de Mercy Hall. Solo tenía una frase escrita a mano. Para cuando alguien vuelva a preguntar por qué existe este lugar. La sala quedó completamente inmóvil. Leo abrió el sobre. Dentro había una carta. La firma pertenecía a Eleanor Hargrove, la madre de Daniel. Leo comenzó a leer. No dijo todo en voz alta. Solo una frase. Si algún día quienes administren este salón olvidan para quién fue construido, recuerden que una emergencia no pregunta a quién pertenece a una comunidad. Simplemente llega. Hargrove cerró los ojos. Lena bajó la cabeza. El consejero dejó de revisar sus documentos. Y el representante del condado permaneció completamente inmóvil. Leo volvió a leer la carta. Había algo más. Una última instrucción. El dinero puede reconstruir una pared. No puede devolver la confianza de una persona que fue rechazada cuando más necesitaba ayuda. Nadie habló. La carta había hecho algo que los documentos financieros no habían conseguido. Había convertido el problema en una cuestión personal. Porque Eleanor Hargrove no había escrito pensando en los administradores de aquel día. Había escrito pensando en su propio hijo. Y ahora su hijo estaba sentado frente a ella, aunque solamente quedara su firma sobre una hoja vieja. Hargrove tomó la carta. Sus manos temblaban. Mi madre me enseñó a leer esto. Leo preguntó. ¿Y qué cree que le diría hoy? Hargrove tardó en responder. Miró hacia la puerta. Después hacia el cuaderno de Lena. Finalmente dijo. Que confundí proteger el lugar con proteger a las personas. Nadie lo contradijo. Porque en ese instante, todos comprendieron que la cuestión ya no era cuánto dinero había sido transferido. La cuestión era mucho más difícil. Era saber cuánto tiempo una buena intención podía sobrevivir después de convertirse en una regla. Leo dobló cuidadosamente la carta. La colocó sobre la mesa. Y dijo, mañana tendremos que decidir qué hacer con la verdad. Hargrove levantó los ojos. ¿Y si la verdad destruye la parroquia? Leo respondió. Entonces tendremos que descubrir qué parte merece ser reconstruida. La reunión terminó sin una decisión. Pero nadie salió de aquella sala sintiéndose igual. Porque ahora existía un documento que no podían borrar. Una carta que no podían reinterpretar. Y una pregunta que ya no podían retrasar. ¿Qué haría una comunidad cristiana si decir la verdad tuviera un precio? Y lo que nadie sabía todavía era que, al día siguiente, ese precio sería mucho más alto de lo que cualquiera había imaginado. La mañana siguiente comenzó con una lluvia ligera. No era una tormenta. No había truenos. Pero para quienes trabajaban en San Bartolomé, aquel cielo gris parecía anunciar que algo había cambiado. A las 7 de la mañana, Mercy Hall ya estaba abierto. No había pulseras. No había listas en la entrada. No había una persona preguntando quién había autorizado a cada visitante. Solo había una mesa con agua, algunas sillas y voluntarios esperando. Pero abrir la puerta no había resuelto el problema. Solo había hecho visible todo lo que estaba detrás de ella. En una oficina del segundo piso, los miembros del consejo estaban reunidos nuevamente. Sobre la mesa había 3 documentos. El fondo de emergencia, la carta de Eleanor Hargrove y el cuaderno de Lena. 3 objetos diferentes. 3 formas distintas de contar la misma historia. Uno mostraba dinero. Otro mostraba conciencia.
El tercero mostraba personas. Pope Leo XIV entró en la habitación. Nadie se levantó inmediatamente. El cansancio era evidente. Habían pasado buena parte de la noche revisando registros. Y habían descubierto más inconsistencias de las que esperaban. No había evidencia suficiente para afirmar que alguien hubiera querido perjudicar deliberadamente a los ancianos. Pero sí existían decisiones que habían alejado el dinero de su propósito original. Decisiones que habían parecido pequeñas. Una reparación aquí. Una recepción allí. Un gasto administrativo. Una mejora considerada necesaria. Nada parecía, por sí solo, capaz de explicar la situación. Pero juntos habían creado algo mucho más grave. Una puerta que ya no estaba realmente abierta. El representante del condado habló primero. Tenemos que ser muy precisos. Leo lo miró. ¿Precisión sobre qué? Sobre lo que vamos a decir públicamente. El consejero añadió. Si afirmamos que hubo malversación y después no podemos demostrarlo, destruiremos la reputación de muchas personas. Leo asintió. Entonces no diremos que hubo malversación si no podemos demostrarlo. El hombre pareció tranquilizarse. Pero Leo continuó. Tampoco diremos que todo estuvo bien si sabemos que no fue así. La tranquilidad desapareció. Hargrove estaba sentado al extremo de la mesa. No había dormido. ¿Qué propone? Leo respondió. La verdad. Hargrove bajó la mirada. Eso puede tener consecuencias. Sí. Puede haber personas que abandonen la parroquia. Sí. Puede haber donantes que retiren sus contribuciones. Sí. Puede haber una investigación. Leo asintió nuevamente. Sí. Hargrove levantó los ojos. Entonces, ¿por qué hacerlo? Leo permaneció unos segundos en silencio. Porque la verdad no deja de ser verdad solo porque tenga consecuencias. Nadie habló. El primer consejero tomó el cuaderno. Hay algo que todavía no entiendo. Miró a Lena. ¿Por qué no presentó esto antes? Lena bajó la mirada. Porque tenía miedo. ¿De qué? De perder mi trabajo. El hombre guardó silencio. Lena continuó. Y también tenía miedo de que nadie creyera que las cosas eran tan graves. Leo la observó. ¿Y ahora? Ahora tengo más miedo de no decir nada. La respuesta cambió la habitación. Porque ya no estaban hablando de documentos. Estaban hablando de conciencia. Hargrove apoyó las manos sobre la mesa. Yo también tenía miedo. Todos lo miraron. ¿De qué? Hargrove respiró profundamente. De que si admitía que el sistema había fallado, todo lo que había construido durante años pareciera inútil. Leo preguntó. ¿Y ahora qué piensa? Hargrove miró la carta de su madre. Ahora creo que confundí éxito con fidelidad. Nadie dijo nada. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Entonces el representante del condado abrió otra carpeta. Hay una cuestión adicional. Leo levantó la mirada. ¿Cuál? El fondo permanente todavía tiene dinero. Hargrove frunció el ceño. ¿Cuánto? El hombre señaló una cifra. Era menos de lo que debería haber sido. Pero mucho más de lo que todos habían imaginado. Lena abrió los ojos. Entonces todavía podemos devolverlo. No solamente devolverlo, dijo Leo. Tenemos que reconstruir el propósito del fondo. El consejero negó lentamente con la cabeza. Eso significa cambiar la estructura administrativa. Sí. Y eso requerirá tiempo. Sí. Y aprobación del consejo. Leo lo miró. Entonces comiencen el proceso. El consejero respiró profundamente. No podemos hacerlo todo hoy. Leo sonrió. No les estoy pidiendo que lo hagan todo hoy. Señaló la puerta. Les estoy pidiendo que hagan hoy lo que puede hacerse hoy. Hargrove se levantó. ¿Y qué hacemos con los 47? Leo respondió. Los buscamos. Algunos quizá no quieran regresar. Entonces iremos nosotros.
La frase fue sencilla, pero nadie esperaba escucharla. El primer consejero preguntó: ¿quiere que el personal vaya casa por casa? Leo asintió. Si es necesario. Hargrove lo miró. Eso puede llevar semanas. Entonces comenzamos hoy. Lena cerró el cuaderno. Tengo direcciones de 31. ¿Y los otros 16? Estoy buscando información. Hargrove tomó una hoja. Yo conozco a 7. Lena levantó la mirada. Era la primera vez que veía al pastor ofrecer voluntariamente información para localizar a quienes habían sido excluidos. Entonces tenemos 38. El representante del condado agregó: yo puedo conseguir contactos de los programas de transporte. El consejero suspiró. Eso nos deja 9. Leo sonrió. Entonces ya sabemos por dónde empezar. Durante las siguientes horas, comenzaron las llamadas. Una mujer respondió llorando. Había pensado que Mercy Hall había cerrado. Otro hombre dijo que su padre estaba demasiado orgulloso para volver. Una familia aceptó que alguien pasara por su casa. Pero una de las llamadas fue diferente. Lena marcó un número. Esperó. Nada. Volvió a llamar. Finalmente, una voz respondió. Sí. Hablo con la señora Margaret Doyle. Silencio. Sí. Soy Lena, de San Bartolomé. La mujer no respondió. Lena continuó. Estamos llamando a algunas personas que estuvieron en Mercy Hall durante la emergencia. La mujer dijo: ya no voy. Lena cerró los ojos. Lo sé. Entonces, ¿por qué llama? Lena miró a Leo. Él permanecía en silencio. Porque queremos pedirle perdón. La mujer tardó en responder. ¿Por qué? Porque usted vino buscando ayuda y nosotros le hicimos sentir que no pertenecía. La mujer comenzó a llorar. No gritó. No insultó. Solo lloró. Y dijo algo que Lena jamás olvidaría. Yo no necesitaba una silla. Lena sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba saber que todavía importaba. La llamada terminó unos minutos después. Lena dejó el teléfono sobre la mesa. Nadie habló. Leo se acercó. Ahora entiende por qué no podemos limitar esto a un cambio de reglamento. Lena asintió. Porque una regla podía cambiar en un día. Pero la herida de una persona podía durar mucho más. Al caer la tarde, Hargrove entró nuevamente en Mercy Hall. Había varias personas sentadas. Una niña ayudaba a su abuela a beber agua. Un hombre leía un periódico. 2 mujeres conversaban cerca de una ventana. No había nada extraordinario. Y precisamente por eso era hermoso. Hargrove se detuvo junto a la puerta. Observó las sillas. Todas estaban disponibles. No porque fueran infinitas, sino porque, por primera vez, habían vuelto a tener el propósito correcto. Leo apareció detrás de él. ¿Qué piensa? Hargrove tardó en responder. Que mi madre habría estado feliz. Leo sonrió. Entonces todavía podemos hacer algo bien. Hargrove miró hacia las personas. ¿Cree que la gente perdonará? Leo respondió. Algunas personas sí. ¿Y las demás? Tenemos que aceptar que el perdón no puede convertirse en otra condición que exigimos a quienes hemos herido. Hargrove asintió lentamente. Afuera, la lluvia había comenzado a detenerse. Un rayo de luz atravesó las nubes y cayó sobre el suelo del salón. Por un instante, iluminó una silla vacía. Leo la observó. Y dijo: no llenen todas las sillas. Hargrove lo miró sorprendido. ¿Por qué? Dejen una. Una silla vacía. Sí. Leo señaló aquella silla. Para recordar que siempre puede haber alguien que todavía no ha encontrado el valor para entrar. Hargrove miró la silla. Y comprendió. La puerta estaba abierta. Pero la verdadera misión apenas comenzaba. Porque ahora tenían que demostrar que aquella puerta permanecería abierta incluso cuando las cámaras se fueran, cuando los donantes preguntaran,
cuando el dinero escaseara y cuando nadie estuviera mirando. La reunión había terminado. Pero nadie había ganado. Porque la verdad no había producido vencedores. Solo había dejado a todos frente a una responsabilidad. Y fuera de aquella sala, alguien acababa de llegar con un sobre que contenía un nombre que nadie esperaba volver a escuchar. Samuel Bennett. Y ese nombre estaba a punto de revelar que la historia de Mercy Hall era mucho más antigua y mucho más personal de lo que todos habían imaginado. La noche había caído sobre San Bartolomé. Mercy Hall seguía abierto. Pero en el resto de la parroquia, los pasillos estaban casi vacíos. Las voces de los ancianos se habían apagado poco a poco. Los voluntarios habían comenzado a recoger vasos y botellas de agua. Las cámaras se habían marchado. El salón que horas antes había sido escenario de una confrontación ahora parecía un lugar completamente distinto. Una puerta abierta. Una luz encendida. Y una silla vacía cerca de la ventana. Pope Leo XIV entró solo en la pequeña capilla. No llevaba documentos. No llevaba el cuaderno de Elena. No llevaba la placa de Mercy Hall. Solo llevaba consigo el peso de todo lo ocurrido. Se sentó frente al crucifijo. Durante unos segundos, permaneció completamente inmóvil. No estaba allí para preparar un discurso. Tampoco para decidir quién tenía razón. La pregunta era mucho más difícil. ¿Qué debía hacerse cuando la ley era clara, pero las personas eran complicadas? Había reglas. El acuerdo del condado establecía condiciones precisas. Los recursos de emergencia tenían un propósito definido. Las contribuciones de los ancianos debían utilizarse de acuerdo con ese propósito. Las personas elegibles no podían ser excluidas por su situación económica. Todo parecía sencillo cuando estaba escrito sobre una hoja. Pero ninguna hoja podía contener el rostro de Walter. Ninguna norma podía describir la vergüenza de la mujer que había dicho: yo no necesitaba una silla. Necesitaba saber que todavía importaba. Leo cerró los ojos. Recordó aquella frase. No podía olvidarla. Porque había cambiado la naturaleza del problema. Ya no se trataba solamente de saber qué regla había sido incumplida. Se trataba de comprender qué había ocurrido dentro del corazón de quienes habían sido rechazados. Y también dentro del corazón de quienes habían rechazado. Hargrove había tomado decisiones equivocadas. Eso parecía claro. Pero, ¿qué significaba hacer justicia? ¿Era suficiente suspenderlo? ¿Era suficiente devolver el dinero? ¿Era suficiente abrir las puertas? Tal vez sí desde el punto de vista administrativo. Pero no necesariamente desde el punto de vista humano. Leo miró el crucifijo. Pensó en la misericordia, pero también pensó en la verdad, porque la misericordia sin verdad podía convertirse en una forma de negar el daño. Si simplemente decía: todos cometemos errores, sigamos adelante, podía estar consolando a quienes habían causado el problema mientras dejaba sin respuesta a quienes habían sufrido sus consecuencias. Pero también había otro peligro: convertir la justicia en castigo. Si la respuesta consistía únicamente en señalar a Hargrove, humillarlo y apartarlo, quizá la comunidad aprendería a temer la verdad en lugar de amarla. Y entonces nadie volvería a hablar cuando apareciera el próximo problema. Leo bajó la cabeza. La misericordia no significaba fingir que nada había ocurrido. Pero la justicia tampoco significaba destruir a una persona para demostrar que una regla había sido violada. La pregunta era dónde encontrar el equilibrio. Se levantó lentamente. Caminó hasta una pequeña mesa de madera. Sobre ella había una Biblia. La abrió. No buscaba una frase para utilizar al día siguiente. Buscaba orientación. Pensó en la diferencia entre cumplir una ley y comprender su propósito. Una norma podía proteger. Pero una norma también podía convertirse en una barrera si se olvidaba para quién había sido creada. Y eso era precisamente lo que había sucedido con Mercy Hall. El sistema había comenzado como una forma de organización. Después se convirtió en una condición. Y finalmente, en una puerta cerrada. Leo volvió a sentarse. Pensó en Hargrove. No podía ignorar sus decisiones. Pero tampoco podía ignorar su miedo.
El pastor había dicho: pensé que estaba salvando la parroquia. Era una frase difícil, porque podía ser cierta y al mismo tiempo no justificar lo ocurrido. Una persona puede creer sinceramente que está protegiendo algo y aún así terminar causando daño. La buena intención no convierte automáticamente una decisión incorrecta, pero el error tampoco convierte automáticamente a una persona en irredimible. Leo recordó a Eleanor Hargrove, su nombre en la placa, su frase, su deseo de que nadie tuviera que demostrar primero lo que podía dar antes de recibir una silla. Quizás la verdadera pregunta no era ¿quién tiene la culpa? Quizás era ¿qué debemos hacer ahora que sabemos la verdad? La respuesta no podía ser únicamente legal. Tampoco podía ser únicamente emocional. Tenía que ser una decisión capaz de sostenerse frente a Dios. Leo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, cerró la Biblia. No había encontrado una solución cómoda. Y eso le pareció correcto. Porque algunas decisiones importantes no tienen una respuesta que haga felices a todos. Hay decisiones que simplemente deben ser fieles. Fieles a la verdad. Fieles a las personas heridas. Fieles incluso a quienes han cometido errores. Y fieles al propósito para el que una comunidad fue creada. Antes de salir de la capilla, Leo volvió a mirar el crucifijo. Señor, dijo en voz baja, no permitas que confundamos misericordia con silencio. Hizo una pausa. Y tampoco permitas que confundamos justicia con venganza. Después añadió: muéstranos cómo corregir sin destruir, cómo perdonar sin esconder la verdad, cómo proteger a los vulnerables sin convertirlos nuevamente en una cifra. Se levantó, apagó la luz y salió de la capilla. En el pasillo se encontró con Hargrove. El pastor estaba sentado solo en una banca. Parecía haber estado esperando. ¿Puedo hablar con usted? Leo asintió. Hargrove tardó unos segundos. ¿Me considera un hombre malo? Leo respondió: no. Hargrove levantó la mirada. ¿Entonces cree que lo que hice estuvo bien? No. Aquella respuesta fue inmediata. Hargrove bajó los ojos. Leo continuó: precisamente porque usted no es un hombre malo, debe ser capaz de reconocer que hizo algo malo. Hargrove permaneció en silencio. ¿Y qué hago ahora? Leo miró hacia Mercy Hall. No busque demostrar que merece ser perdonado. ¿Entonces qué? Haga lo que pueda para reparar lo que pueda ser reparado. Hargrove respiró profundamente. ¿Y lo que no pueda reparar? Leo respondió: aprenda a vivir con la humildad de saber que algunas heridas no desaparecen porque nosotros queramos que desaparezcan. El pastor asintió. Por primera vez, no pidió una solución. Solo permaneció sentado. Y Leo comprendió que aquella podía ser la primera señal de un cambio verdadero. No había triunfo. No había derrota. Solo dos hombres frente a una verdad que ya no podía ocultarse. Cuando finalmente se acercó el amanecer, Leo volvió a mirar hacia Mercy Hall. La puerta seguía abierta. Y entendió que la decisión más importante no sería la que hiciera que todos estuvieran satisfechos. Sería aquella que pudiera permanecer en pie cuando nadie estuviera mirando. Porque delante de Dios, la pregunta nunca sería solamente ¿seguiste la regla? También sería ¿qué hiciste con la persona que estaba al otro lado de esa regla? Y al acercarse el amanecer, Leo todavía no tenía una respuesta que hiciera felices a todos. Tenía algo más difícil. Una decisión que tendría que ser verdadera. A las 6 de la mañana, la parroquia todavía estaba en silencio. Pero en una pequeña oficina del segundo piso, las luces ya estaban encendidas. Sobre una mesa había varias hojas. No era un discurso político. No era una declaración para defender a la Iglesia. Era algo mucho más delicado. Un mensaje que tendría que explicar públicamente lo que había ocurrido en Mercy Hall. Pope Leo XIV estaba de pie frente a la ventana. Afuera, algunos voluntarios comenzaban a llegar. Las puertas del salón seguían abiertas. Pero ahora todos sabían que abrir una puerta era solamente el comienzo.
Sobre la mesa estaba el borrador del comunicado. Una primera versión decía: la parroquia reconoce ciertas deficiencias administrativas durante la emergencia de calor. Leo leyó la frase. Después tachó 3 palabras. Deficiencias administrativas. Miró a Lena. ¿Qué ocurrió realmente? Lena respondió: personas que necesitaban ayuda fueron rechazadas. Leo asintió. Entonces digámoslo. El consejero tomó el lápiz. Eso puede sonar demasiado fuerte. Leo lo miró. Es falso. No. Entonces no es demasiado fuerte. El hombre guardó silencio. Otra frase aparecía en el documento. La parroquia lamenta cualquier confusión ocasionada por el sistema de acceso. Leo volvió a tacharla. No fue confusión. Hargrove, sentado al otro lado de la mesa, levantó la mirada. Leo continuó. Una mujer no regresó a casa porque estuviera confundida. Regresó porque le dijeron que no podía entrar. Lena bajó los ojos. El recuerdo de Margaret Doyle seguía presente. Yo no necesitaba una silla. Necesitaba saber que todavía importaba. Leo respiró profundamente. No debemos construir un mensaje que nos haga parecer mejores de lo que fuimos. El consejero preguntó. Entonces, ¿qué quiere decir? Leo respondió. La verdad. Hargrove habló por primera vez. Y yo. Todos lo miraron. ¿Qué debo decir? Leo se acercó a él. Lo que usted sabe que es cierto. Hargrove tragó saliva. Que tomé decisiones equivocadas. Sí. Que permití que el sistema se volviera una barrera. Sí. Que los recursos no fueron administrados como debían. Leo hizo una pausa. Si los registros lo confirman, sí. Hargrove asintió. No intentó defenderse. Y ese silencio fue más importante que cualquier discurso. El mensaje comenzó a tomar forma. Primero, una explicación de los hechos. Después, el reconocimiento de las personas afectadas. Luego, las medidas inmediatas. Las contribuciones tomadas durante la emergencia serían revisadas y devueltas cuando correspondiera. El acceso a Mercy Hall permanecería abierto durante la alerta de calor. El sistema de pases sería eliminado. Los ancianos participarían en la supervisión del programa. Y el fondo de emergencia sería sometido a una revisión independiente. Pero Leo insistió en algo. No terminemos con las medidas. El consejero preguntó. ¿Qué falta? Leo miró por la ventana. Una disculpa. Hargrove cerró los ojos. ¿Pública? Sí. Eso será difícil. Lo sé. Puede destruir mi reputación. Leo respondió. Una disculpa no existe para proteger nuestra reputación. Hargrove guardó silencio. Leo continuó. Existe para reconocer el daño causado. El pastor asintió lentamente. Entonces tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No pidió ayuda. No dictó las palabras. Escribió lentamente. Después de unos minutos, levantó la hoja. Esto sirve. Leo la leyó. Había una sola frase. Les pedimos perdón a quienes llegaron buscando ayuda y encontraron una puerta que nosotros mismos habíamos cerrado. Leo dejó el papel sobre la mesa. Sí. El consejero observó el texto. Es muy directo. Debe serlo. A las 8 de la mañana comenzaron a llegar periodistas. Algunos ya habían visto imágenes de la tarde anterior. Otros habían escuchado rumores sobre la revisión financiera. Las preguntas empezaron antes de que comenzara la conferencia. ¿Quién autorizó los pases? ¿Dónde fueron utilizados los fondos? ¿Por qué había 63 sillas vacías? ¿Quién tomó la decisión de cerrar la puerta? ¿Continuará Hargrove al frente de la parroquia? Leo sabía que no podía responder cada pregunta con una frase conveniente. Algunas respuestas todavía estaban siendo investigadas. Y eso también debía decirse. La verdad no significaba inventar certezas. Significaba reconocer lo que se sabía. Y admitir lo que todavía no se sabía.
Antes de salir, Leo miró nuevamente el mensaje. En la parte inferior había una frase que él mismo había añadido. La misericordia no elimina la responsabilidad. La responsabilidad tampoco elimina la dignidad de quien ha fallado. Hargrove leyó la frase. ¿Eso también lo dirá? Leo asintió. Sí. ¿Por qué? Leo lo miró. Porque hoy no necesitamos un culpable perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Una comunidad capaz de aprender la verdad sin esconderse de ella. Hargrove respiró profundamente. Se levantó. Por primera vez, no parecía estar preparándose para defender su cargo. Parecía estar preparándose para responder por él. La puerta de la oficina se abrió. Afuera, las cámaras esperaban. Leo salió primero. Hargrove caminó detrás. Y cuando llegaron al final del pasillo, pudieron ver Mercy Hall a través de las puertas de cristal. Las sillas estaban ocupadas. Walter estaba allí. Clara también. Y una silla permanecía vacía junto a la ventana. La silla que Leo había pedido conservar. No como decoración. Como recuerdo. Como advertencia. Como espacio para quien todavía pudiera tener miedo de entrar. Leo miró aquella silla una última vez. Después se dirigió hacia las cámaras. La puerta del salón permaneció abierta. Y esta vez, nadie intentó cerrarla. A las 8 de la mañana, las cámaras ya estaban frente a la iglesia. Los periodistas habían llegado mucho antes de lo previsto. Algunos habían escuchado que existía una investigación sobre los fondos de Mercy Hall. Otros querían saber si Pastor Hargrove continuaría en su cargo. Y varios habían visto las imágenes del día anterior, los ancianos esperando bajo el calor, la puerta cerrada y Pope Leo XIV entrando personalmente en Mercy Hall. Pero nadie sabía exactamente qué iba a decir. Dentro de la sala preparada para la conferencia, Hargrove permanecía de pie junto a una mesa. Sobre ella había una sola hoja. Su declaración. No había un discurso de 20 páginas. No había frases diseñadas para proteger una reputación. Solo unas pocas palabras. Leo entró. Miró a los periodistas. Después miró a Hargrove. ¿Está preparado? Hargrove respiró profundamente. No. Leo asintió. Entonces quizá estemos preparados. La conferencia comenzó. Un periodista levantó inmediatamente la mano. Santo Padre, hubo abuso de los fondos destinados a Mercy Hall. Leo respondió. Los registros están siendo revisados. No voy a afirmar algo que todavía debe ser verificado. Otra pregunta. Entonces, ¿quién es responsable de lo ocurrido? Leo miró hacia Hargrove. Las decisiones administrativas tienen responsables. Y cuando una decisión causa daño, debemos reconocerlo. Un periodista preguntó. ¿Está diciendo que Pastor Hargrove actuó incorrectamente? Hargrove tomó el micrófono. Sí. La sala quedó en silencio. Tomé decisiones que terminaron convirtiendo un sistema de organización en una barrera para personas que necesitaban ayuda. No intentó justificarse. Pensé que estaba protegiendo los recursos de la parroquia. Pero permití que la protección de los recursos se volviera más importante que las personas a quienes esos recursos debían servir. Los periodistas comenzaron a escribir rápidamente. Hargrove continuó. Y por eso quiero pedir perdón. Una periodista preguntó. ¿A quién? Hargrove miró hacia el fondo de la sala. Clara estaba allí. Walter también. Lena permanecía junto a ellos. A quienes llegaron a Mercy Hall durante la emergencia y encontraron una puerta que nosotros mismos habíamos cerrado. Hizo una pausa. Especialmente a quienes regresaron a sus casas creyendo que no pertenecían allí. Clara bajó lentamente la mirada. Walter permaneció en silencio. Entonces otro periodista preguntó, ¿y qué ocurrirá con usted? Hargrove no respondió. Leo tomó el micrófono. Su autoridad sobre las actividades de ayuda y las finanzas parroquiales queda suspendida mientras se realiza una revisión diocesana. La sala reaccionó inmediatamente. Varias voces se escucharon al mismo tiempo. Está siendo removido. ¿Quién dirigirá Mercy Hall?
¿Habrá consecuencias legales? Leo levantó una mano. Permítanme responder una cosa a la vez. La sala volvió a calmarse. La suspensión administrativa no es una sentencia penal. La revisión determinará los hechos y las responsabilidades correspondientes. Después añadió: pero tampoco confundiremos la falta de una sentencia con la ausencia de responsabilidad moral. Aquella frase provocó un nuevo silencio. Leo continuó: una comunidad cristiana no puede esconderse detrás de procedimientos cuando sabe que una persona fue herida. Una periodista levantó la mano. ¿Entonces la misericordia significa no castigar? Leo negó con la cabeza. No. ¿Qué significa entonces? Significa que incluso cuando debemos corregir, no dejamos de ver a la persona. Miró a Hargrove. La misericordia no borra la verdad. Después miró a los periodistas. Y la verdad no necesita crueldad para ser verdad. Algunos bajaron sus cámaras. La conferencia había dejado de ser una noticia administrativa. Se había convertido en una reflexión. Pero Leo todavía no había terminado. Mercy Hall permanecerá abierto sin costo durante el resto de la emergencia. Una periodista preguntó: ¿quién financiará eso? El fondo de emergencia será revisado. Los recursos deberán volver a cumplir el propósito para el que fueron creados. El representante del condado, sentado cerca, asintió. Leo continuó: también habrá transporte para los ancianos que no puedan llegar de manera segura. ¿Y quién supervisará el programa? Leo respondió: no solamente quienes lo financian. Miró hacia Clara y Walter. También quienes dependen de él. Clara levantó ligeramente la cabeza. Era una decisión sencilla, pero significaba mucho. Durante demasiado tiempo, las personas que utilizaban Mercy Hall habían sido consideradas receptoras. Ahora también tendrían voz. Finalmente, un periodista hizo una pregunta diferente. Santo Padre, ¿por qué intervino personalmente? Leo permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió: porque vi a un hombre enfermo sentado afuera mientras había sillas vacías dentro. La sala quedó completamente quieta. No necesitaba conocer todos los documentos para saber que algo estaba mal. Leo continuó: a veces esperamos tener todos los datos antes de reconocer lo evidente. Miró hacia la puerta. Pero hay momentos en que una persona delante de nosotros ya nos está diciendo lo suficiente. Walter bajó la mirada. Clara puso una mano sobre su hombro. Leo terminó: la iglesia no puede ser un lugar donde una persona tenga que demostrar primero que merece misericordia. Nadie habló durante varios segundos. Después, una periodista preguntó: ¿qué pasará ahora? Leo miró a Hargrove, luego a Lena, después a Clara, y finalmente hacia Mercy Hall. Ahora comienza el trabajo más difícil. ¿Cuál? Leo respondió: demostrar que una puerta abierta no fue solamente una reacción ante una cámara. Se levantó. Tiene que seguir abierta cuando nadie esté mirando. La conferencia terminó. Los periodistas comenzaron a salir. Algunos seguían hablando entre ellos. Otros revisaban sus grabaciones. Pero dentro de Mercy Hall, algo mucho más sencillo estaba ocurriendo. Una voluntaria llenaba vasos de agua. Un anciano ayudaba a otro a encontrar una silla. Una niña compartía galletas con su abuelo. Walter conversaba con un antiguo trabajador de la parroquia. Y Clara permanecía junto a la entrada. Sobre la mesa de bienvenida estaba el viejo programa de Samuel Bennett. Ya no estaba guardado. Ya no estaba escondido dentro de un bolso. Cualquiera podía verlo. Debajo del dibujo antiguo del salón seguía apareciendo la frase: Mercy Hall, abierto al servicio de los ancianos y vulnerables. Clara pasó los dedos sobre el papel. Sonrió. Y por primera vez en muchos años, aquella frase no parecía una memoria. Parecía una promesa renovada. Pero mientras todos comenzaban a creer que la crisis había terminado, Lena encontró algo más dentro de la vieja caja de documentos. Un sobre que nadie había mencionado. Tenía una fecha de 42 años atrás. Y en la parte frontal aparecían solamente 4 palabras:
Samuel sabía lo que ocurriría. Lena levantó lentamente la mirada. Porque si aquella carta realmente pertenecía a Samuel Bennett, entonces la historia de Mercy Hall todavía no había terminado. Apenas estaba comenzando a revelar su secreto más antiguo. La conferencia terminó. Pero la historia no. En cuestión de horas, las imágenes de Mercy Hall comenzaron a circular por todas partes. No era solamente la imagen de una puerta. Era la imagen de una contradicción. Una sala con aire acondicionado. 63 sillas. Y personas mayores esperando afuera. La frase de Pope Leo XIV comenzó a repetirse. La misericordia no elimina la responsabilidad. Y la verdad no necesita crueldad para ser verdad. Al principio apareció en pequeños mensajes. Después en titulares. Luego en conversaciones. Y finalmente, en lugares donde nadie de San Bartolomé había imaginado que llegaría. En Roma, algunos colaboradores del Vaticano recibieron los primeros informes durante la mañana. No todos reaccionaron de la misma manera. Algunos consideraron que el Papa había hecho lo correcto. Otros pensaron que la intervención había sido demasiado directa. Un sacerdote comentó: la situación era grave. Alguien tenía que detenerla. Otro respondió: sí. Pero ahora debemos asegurarnos de que la corrección no se convierta en otro espectáculo. Nadie quería que Mercy Hall terminara reducido a una historia de escándalo. Porque el verdadero problema no era solamente lo ocurrido en una parroquia. Era una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué sucede cuando una institución empieza a confundir su propia supervivencia con su misión? La conversación continuó durante horas. Algunos defendían a Hargrove. Recordaban que había reparado el techo, que había conseguido fondos, que había trabajado durante años para mantener funcionando la parroquia. No es un hombre corrupto, decían. Otros respondían: quizás no. Entonces, ¿qué ocurrió? Nadie tenía una respuesta sencilla. Porque Hargrove no había comenzado queriendo hacer daño. Había comenzado queriendo controlar una situación difícil. Después había protegido el sistema. Después había protegido los recursos. Y finalmente había terminado protegiendo una puerta que ya no protegía a las personas. La diferencia parecía pequeña. Pero había cambiado todo. Mientras tanto, los medios comenzaron a contar la historia desde distintos ángulos. Un periódico publicó: la puerta que obligó a una parroquia a mirarse a sí misma. Otro eligió un titular más agresivo: el escándalo detrás de Mercy Hall. Algunos periodistas se concentraron en los fondos. Otros en la suspensión de Hargrove. Pero unos pocos buscaron a las personas que habían estado afuera. Y ahí la historia cambió nuevamente. Porque cuando entrevistaron a los ancianos, no hablaron primero de dinero. Hablaron de dignidad. Una mujer dijo: no quería que me regalaran nada. Otra respondió: solo quería sentarme. Un hombre explicó: después de que me dijeron que necesitaba un pase, dejé de volver. Una periodista preguntó: ¿por qué? El hombre respondió: porque uno puede soportar el calor. Lo que cuesta más soportar es sentirse rechazado. Aquella frase fue compartida miles de veces. Pero hubo otra reacción que no apareció en ningún titular. En una pequeña casa, a varios cientos de kilómetros de San Bartolomé, una mujer llamada Teresa vio la conferencia mientras preparaba la cena. Tenía una madre anciana. Durante años había dejado de llevarla a la iglesia. No porque hubiera perdido completamente la fe, sino porque, según decía, ya no sé si todavía hay un lugar para gente como nosotros. Teresa escuchó a Leo hablar sobre una puerta abierta. Se quedó quieta. La comida continuaba hirviendo. Pero ella no se movió. Después fue hasta un cajón. Sacó un rosario. Llevaba años sin tocarlo. Se sentó en la cocina. No hizo una oración larga. Solo dijo: Señor, si todavía me escuchas, enséñame dónde volver. Y comenzó a rezar. En otra ciudad, un joven que llevaba mucho tiempo sin entrar en una iglesia compartió el fragmento de la conferencia con una sola frase:
Tal vez la iglesia todavía puede reconocer cuando se equivoca. Su madre respondió debajo. Eso también es una forma de esperanza. No todos fueron positivos. Algunas personas criticaron al Papa. La iglesia no puede resolver todos sus problemas con gestos. Otros dijeron, ¿por qué intervenir personalmente en una parroquia? Y algunos simplemente desconfiaron. Pero incluso esas críticas mostraban que el mensaje había llegado a un punto sensible. La gente no estaba discutiendo solamente sobre Mercy Hall. Estaba discutiendo sobre lo que esperaba de una comunidad de fe. En San Bartolomé, mientras tanto, las consecuencias eran concretas. Las contribuciones tomadas durante la emergencia comenzaron a ser revisadas. Los pases fueron cancelados. El nuevo sistema de transporte empezó a organizarse. El St. Luke Hospitality Suite dejó de ser una sala reservada para donantes y comenzó a prepararse para personas con necesidades médicas más específicas. Y algo más ocurrió. Algunos donantes que inicialmente amenazaron con retirarse cambiaron de opinión. Uno de ellos envió un mensaje al consejo. No quiero que mi dinero compre una silla para mí. Quiero que ayude a mantener una silla disponible para alguien que la necesite. Otro donante pidió algo todavía más sencillo. Quiero pagar el agua. No una placa. No una cena. No una fotografía. Agua. Era una diferencia pequeña, pero significaba que algo comenzaba a cambiar. Lena observó todo aquello desde su escritorio. Todavía tenía el cuaderno. Los 47 nombres seguían allí, pero ahora algunos comenzaban a tener una nueva anotación. Regresó. Recibió transporte. Volvió con su hija. Dijo que gracias. Lena llegó al nombre número 38. Después se detuvo. Había 7 personas que todavía no habían podido localizar. Cerró el cuaderno. Miró hacia la ventana. El sol estaba bajando. Mercy Hall seguía abierto. Pero la historia no podía terminar hasta encontrar a quienes todavía estaban afuera. Y entonces Lena recordó algo. Una frase escrita en la última página del viejo programa de Samuel Bennett. Una frase que hasta ese momento nadie había considerado importante. La leyó nuevamente. Y comprendió que quizás Samuel había dejado algo más que una memoria. Había dejado una instrucción. Mientras el mundo continuaba discutiendo sobre lo que Pope Leo XIV había dicho, Lena volvió a mirar aquella página. Y tomó una decisión. No iba a esperar al día siguiente. Porque si 47 personas habían sido olvidadas una vez, no permitiría que las 7 restantes fueran olvidadas otra vez. Tomó su abrigo. Guardó el cuaderno. Y salió. Sin cámaras. Sin periodistas. Sin discursos. Solo con una lista de nombres. Y una puerta que ahora permanecía abierta. Lena condujo durante casi una hora. No llevaba cámaras. No llevaba periodistas. Ni siquiera había avisado al consejo parroquial de que había salido. Solo tenía el cuaderno sobre el asiento del copiloto. En sus páginas aparecían 7 nombres. 7 personas que todavía no habían respondido. 7 personas que podían haber decidido no volver. La primera dirección estaba en un pequeño barrio al norte de la ciudad. Lena estacionó frente a una casa sencilla. Miró el nombre en el cuaderno. Margaret Doyle. Respiró profundamente. Tocó la puerta. Nadie respondió. Volvió a tocar. Finalmente escuchó pasos. La puerta se abrió unos centímetros. Era Margaret. La mujer miró a Lena. ¿Qué hace aquí? Lena sostuvo el cuaderno contra su pecho. Vine a verla. Margaret permaneció detrás de la puerta. Ya hablamos por teléfono. Lo sé. Y le dije que no volvería. También lo sé. Silencio. Lena no intentó convencerla. No le dijo que Mercy Hall había cambiado. No le prometió que todo sería diferente. Solo dijo: quería venir personalmente a pedirle perdón. Margaret la miró durante varios segundos. Después abrió un poco más la puerta. Pase. Dentro había una pequeña sala. Una fotografía familiar estaba sobre una mesa.
Margaret se sentó. Lena permaneció de pie. No sé qué decirle, admitió. Margaret respondió. Entonces no diga nada. Lena se sentó. Durante un momento, ambas permanecieron en silencio. Después Margaret preguntó. ¿La puerta sigue abierta? Sí. ¿De verdad? Sí. Margaret miró hacia la ventana. Entonces quizá algún día vuelva. Lena sonrió. No tiene que hacerlo hoy. Margaret la miró. Gracias. No hubo abrazo. No hubo lágrimas dramáticas. Solo dos personas sentadas en una habitación sencilla. Y, por primera vez, ninguna necesitaba demostrar nada. Cuando Lena salió de aquella casa, escribió una nueva frase junto al nombre. No está lista. Pero sabe que la puerta está abierta. Y continuó. Durante el resto del día encontró a 3 personas más. Una aceptó regresar. Otra pidió transporte. La tercera solamente pidió que no volvieran a olvidarla. Cuando cayó la noche, quedaban 3 nombres. Lena regresó a Mercy Hall. Leo estaba allí. ¿Cuántos? 4 encontrados. ¿Y los otros 3? Lena abrió el cuaderno. Todavía no. Leo asintió. Entonces mañana seguimos. Ella sonrió. Pensé que me diría que descansara. También debe descansar. Pero... Leo señaló el cuaderno. La misericordia no significa destruirnos intentando salvar a todos en un día. Lena cerró el cuaderno. Entonces mañana. Mañana. Antes de irse, Lena miró hacia la silla vacía junto a la ventana. Seguía allí, sin nadie sentado. Leo se acercó. ¿Sabe qué significa ahora? Lena negó con la cabeza. Que todavía falta alguien. Leo sonrió. Exactamente. Durante unos segundos, ambos permanecieron mirando aquella silla. No era un monumento. No tenía nombre. No tenía placa. Pero había adquirido un significado. Recordaba que una comunidad nunca debía pensar que ya había terminado de escuchar. Porque siempre podía existir alguien que todavía no hubiera encontrado el valor para entrar. Esa noche, cuando Mercy Hall quedó vacío, Hargrove pasó por la puerta. Miró las sillas. Luego observó la silla vacía. Y recordó a su madre. Sacó del bolsillo la carta de Eleanor. La había llevado consigo todo el día. La abrió una última vez. Y encontró algo que no había leído antes. Una línea escrita al final. Pequeña. Casi escondida. Si algún día cerramos esta puerta, no será porque el mundo haya dejado de necesitarla. Será porque nosotros habremos olvidado por qué la abrimos. Hargrove cerró los ojos. Después dobló la carta. Y dejó la puerta abierta. Porque ahora entendía que la verdadera reparación no consistía solamente en corregir un reglamento. Consistía en recordar. Recordar a Walter. A Clara. A Margaret. A Lena. A los 47 nombres. Y también a los 3 que todavía faltaban. La historia había comenzado con una puerta cerrada. Pero no terminaría cuando esa puerta se abriera. Terminaría solamente cuando quienes estaban afuera supieran que podían entrar. Y en algún lugar de la ciudad, una de las 3 personas que todavía faltaban acababa de escuchar las noticias sobre Mercy Hall. Tenía el teléfono en la mano. Miró la pantalla. Y después de muchos años, marcó un número que había borrado de su agenda. El número de la parroquia. La llamada comenzó a sonar. Y nadie en Mercy Hall sabía todavía quién estaba al otro lado. El teléfono seguía sonando. 1 vez. 2 veces. 3. Lena estaba a punto de contestar cuando Hargrove apareció en el pasillo. Yo lo haré. Lena lo miró sorprendida. ¿Está seguro? Hargrove asintió. Tomó el teléfono. Mercy Hall. ¿En qué podemos ayudarle? Al otro lado no hubo respuesta inmediata. Solo una respiración. Después, una voz masculina. ¿Está abierto? Hargrove reconoció inmediatamente aquella voz.
Se quedó inmóvil. Samuel. Silencio. Lena levantó la cabeza. El nombre parecía imposible. Samuel Bennett llevaba años muerto. Hargrove cerró los ojos. No. Perdón. Pensé que... La voz respondió. Soy su hijo. Lena se acercó. Hargrove puso el teléfono en altavoz. ¿Cómo se llama? David Bennett. Durante unos segundos, nadie habló. David continuó. Vi las noticias. ¿Sobre Mercy Hall? Sí. Su voz temblaba ligeramente. Y escuché que encontraron una carta de mi padre. Hargrove miró hacia la mesa. La encontramos. ¿La tienen? Sí. Entonces necesito contarles algo. Lena tomó asiento. David explicó que su padre había hablado muchas veces de Mercy Hall. No solamente como un edificio, sino como una promesa. Mi padre decía que algún día alguien intentaría cambiarlo, explicó David. Hargrove preguntó. ¿Por qué? Porque decía que las instituciones siempre empiezan pequeñas. Hizo una pausa. Primero cambian una regla, después otra. Luego alguien dice que es necesario. Y un día nadie recuerda cómo era antes. Lena miró a Hargrove. Era exactamente lo que había ocurrido. David continuó. Después de la muerte de mi padre, encontré una caja entre sus cosas. ¿Qué había dentro? Papeles. ¿Los tiene? Sí. Hargrove respiró profundamente. ¿Puede traerlos? David dudó. No sé si quiero volver. Hargrove comprendió. No tiene que hacerlo. Entonces, ¿podemos ir nosotros? Silencio. David preguntó. ¿Usted? Sí. El pastor. Hargrove cerró los ojos. Sí. David tardó unos segundos. Entonces venga mañana. La llamada terminó. Lena miró a Hargrove. ¿Qué cree que hay en esa caja? No lo sé. ¿Y si contiene algo importante? Hargrove respondió. Entonces tendremos que escucharlo. A la mañana siguiente, Hargrove y Lena condujeron hasta la casa de David. Leo supo que iban a salir. No preguntó por qué. Solo dijo, escuchen antes de hablar. Cuando llegaron, David los esperaba en el jardín. Era un hombre de unos 60 años. Tenía una caja de madera entre las manos. Mi padre guardaba esto. Entraron. La caja fue colocada sobre una mesa. David abrió la tapa. Dentro había fotografías, recibos, cartas y un pequeño cuaderno. Lena lo tomó cuidadosamente. En la primera página aparecía la letra de Samuel. Había una frase. La prueba de una puerta abierta no es cuántas personas entran. Es si alguien que tiene miedo todavía cree que puede llamar. Lena sintió un escalofrío. Hargrove bajó la mirada. David señaló otra hoja. Hay algo más. Era un documento firmado por Samuel. No era una donación. Era una instrucción. En ella pedía que cualquier fondo destinado a Mercy Hall permaneciera separado de los gastos generales de la parroquia. Hargrove permaneció inmóvil. Esto cambia todo. David respondió. Eso pensé. Lena revisó las fechas. El documento había sido firmado décadas antes de que Hargrove asumiera la administración. No era una acusación contra él. Era algo más incómodo. Una advertencia que nadie había escuchado. David tomó una fotografía. En ella aparecían Samuel y Eleanor frente a Mercy Hall. Mi padre y su madre eran amigos. Hargrove observó la imagen. Nunca me lo contó. Quizá pensó que no era importante. David sonrió tristemente. Pero creo que sí lo era. Luego entregó otra carta. Esta nunca fue enviada. Hargrove la abrió. La firma era de Samuel. La primera línea decía: Eleanor, si algún día nuestros hijos tienen que administrar este lugar, enséñales que una institución puede sobrevivir sin dinero.
Lo que no puede sobrevivir es sin confianza. Hargrove dejó de leer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No intentó ocultarlo. Lena permaneció en silencio. Porque aquella carta no hablaba de él, pero parecía escrita para él. David se acercó. ¿Quiere llevársela? Hargrove negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Porque pertenece a su familia. David miró la carta. Después a Hargrove. Mi padre construyó Mercy Hall para personas que no tenían dónde ir. Hizo una pausa. Si estas palabras pueden ayudar a que vuelva a hacer eso, creo que deben estar allí. Hargrove tomó la carta. Entonces la llevaremos juntos. David sonrió. Y por primera vez desde que la crisis había comenzado, Hargrove comprendió algo. No estaba intentando recuperar su reputación. Estaba intentando recuperar una promesa. Una promesa que había comenzado antes de él. Y que, ahora, tenía la oportunidad de continuar después de él. Cuando regresaron a Mercy Hall, Leo los esperaba. David colocó la caja sobre la mesa. Leo miró las fotografías. Después la carta. Y finalmente el pequeño cuaderno. No dijo nada. Solo sonrió. Porque ahora comprendía que la historia de Mercy Hall no había terminado con una puerta cerrada. Había sobrevivido escondida en cartas, fotografías y recuerdos. Esperando el día en que alguien volviera a preguntar: ¿para quién existe realmente este lugar? Y esta vez, la respuesta ya no podía ser una teoría. Tenía que convertirse en una forma de vivir. La caja de Samuel permaneció sobre la mesa durante toda la mañana. Nadie quiso guardarla. Las fotografías estaban extendidas una junto a otra. En algunas aparecía Samuel. En otras, Eleanor. En una de ellas se veía el primer día de apertura de Mercy Hall. No había una cinta roja. No había periodistas. No había autoridades. Solo personas colocando sillas. Leo tomó una de las fotografías. ¿Quiénes son ellos? David respondió: los primeros voluntarios. Leo observó los rostros. ¿Y qué recibían a cambio? David sonrió. Nada. Nada. Mi padre decía que algunas cosas pierden su sentido cuando comenzamos a preguntar cuánto ganamos por hacerlas. Hargrove permanecía junto a la mesa. Aquellas palabras le resultaban incómodas. Pero ya no intentaba escapar de ellas. Lena abrió nuevamente el cuaderno de Samuel. En una de las últimas páginas había una lista. No eran nombres de donantes. Eran nombres de personas. Ancianos. Familias. Personas que habían utilizado Mercy Hall durante los primeros años. Al lado de algunos nombres aparecían pequeñas anotaciones. Necesita transporte. Vive sola. Volverá el jueves. Prefiere sentarse cerca de la ventana. Lena pasó lentamente las páginas. Esto es increíble. David respondió: mi padre decía que conocer el nombre de una persona era el primer acto de servicio. Leo miró a Hargrove. ¿Cuándo dejamos de hacer esto? Hargrove no respondió. Porque no existía una fecha. No había un momento exacto. Había ocurrido poco a poco. Los nombres se convirtieron en números. Las personas se convirtieron en formularios. Las necesidades se convirtieron en categorías. Y las categorías terminaron convirtiéndose en puertas. Lena cerró el cuaderno. Podemos hacerlo diferente. Hargrove la miró. ¿Cómo? Volviendo a preguntar los nombres. David sonrió. Mi padre estaría de acuerdo. Ese mismo día, colocaron una nueva mesa cerca de la entrada de Mercy Hall. No había formularios complicados. Solo una libreta. En la primera página escribieron: ¿cómo podemos ayudarle? Debajo había espacio para el nombre. Nada más. Cuando Walter llegó, Lena le entregó la libreta. ¿Quiere escribir algo? Walter tomó el bolígrafo. Escribió: Walter, necesito transporte los martes. Después sonrió. Eso es todo. Lena asintió. Eso es todo.
Clara llegó poco después. Escribió: Clara, necesito que alguien me acompañe cuando tenga que hacer trámites. Otro hombre escribió: necesito un lugar donde sentarme mientras mi hija trabaja. Una mujer escribió: no necesito nada hoy. Solo quería saber si podía entrar. Lena leyó aquella frase 2 veces. Después añadió: sí. Y dibujó una pequeña marca junto a ella. La noticia comenzó a extenderse. No porque hubiera una campaña. No porque alguien hubiera comprado publicidad. Simplemente porque las personas comenzaron a contar lo que había cambiado. Mercy Hall ya no era solamente un lugar donde recibir ayuda. Se estaba convirtiendo nuevamente en un lugar donde alguien podía ser escuchado. Hargrove comenzó a hacer algo que nadie esperaba. Cada mañana, antes de revisar documentos, recorría el salón. Saludaba a las personas. Preguntaba sus nombres. Escuchaba. A veces no podía resolver nada, pero permanecía allí. Un día, Lena le preguntó: ¿no extraña la antigua manera de trabajar? Hargrove pensó unos segundos. Extraño la sensación de tener todo bajo control. ¿Y ahora? Sonrió. Ahora entiendo que nunca tuve realmente el control. Lena se quedó en silencio. Hargrove continuó: solo tenía muchas reglas. Leo escuchó aquella conversación desde la puerta. No intervino. No era necesario. Porque el cambio verdadero no necesitaba siempre un discurso. A veces comenzaba con una persona sentándose al lado de otra, escuchando, esperando, recordando un nombre. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, Margaret Doyle apareció en la puerta. Lena la vio primero. Se quedó inmóvil. Margaret. La mujer sonrió. Me dijeron que podía entrar. Lena se acercó. Claro que puede. Margaret miró alrededor. Después observó las sillas. Y finalmente encontró la silla vacía junto a la ventana. Caminó hasta ella. Se sentó. No dijo nada durante varios segundos. Después levantó la mirada. Todavía está aquí. Lena sonrió. La silla. Margaret negó con la cabeza. La puerta. Lena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Sí. Margaret apoyó las manos sobre sus piernas. Entonces creo que puedo quedarme. Desde el otro extremo del salón, Leo observó la escena. Hargrove estaba junto a él. ¿Lo ve?, preguntó Leo. Hargrove asintió. Sí. ¿Qué ve? Hargrove respondió: que algunas cosas no se reparan con dinero. Leo sonrió. Exactamente. Esa noche, antes de cerrar, Hargrove volvió a mirar la placa antigua. Aquí nadie debe sentirse extranjero. Esta vez no pensó en administración. Pensó en Margaret, en Walter, en Clara, en los 47 nombres y en todas las personas que todavía podían aparecer. Entonces tomó una decisión. La placa no volvería a estar cubierta. Nunca. Porque la memoria también podía ser una forma de protección. Y Mercy Hall había aprendido una lección que ya no podía olvidar. Una puerta puede abrirse con una llave. Pero una comunidad solo se abre cuando alguien decide escuchar. La historia había comenzado con una puerta cerrada. Había pasado por dinero, reglas, miedo y culpa. Pero ahora estaba llegando a otro lugar. A un lugar donde la pregunta ya no era quién tenía derecho a entrar. La pregunta era mucho más sencilla. ¿Quién necesita que abramos la puerta hoy? Pasaron varias semanas. La emergencia había terminado. El calor ya no aparecía en los titulares. Las cámaras habían desaparecido. Los periodistas habían dejado de llamar. Y Mercy Hall había vuelto a convertirse en lo que siempre debió ser: un lugar sencillo. Pero algo había cambiado. No en las paredes. No en las sillas. No en los documentos. Había cambiado la manera en que las personas se miraban unas a otras. Cada mañana, alguien escribía en la libreta de la entrada:
No siempre pedían algo. A veces solo dejaban un nombre. A veces una pregunta. A veces una pequeña nota. Gracias por escuchar. La primera página de la libreta ya estaba llena. Lena comenzó una segunda. Después una tercera. Y cada vez que alguien preguntaba por qué seguían haciendo aquello después de que la emergencia había terminado, ella respondía: porque la necesidad no desaparece cuando dejan de hablar de ella. La revisión financiera también había terminado. No se encontraron pruebas de que Hargrove hubiera querido apropiarse personalmente del dinero. Pero sí se confirmó que parte del fondo había sido utilizado para gastos que no correspondían a su propósito original. Hargrove aceptó las conclusiones. No intentó discutirlas. Renunció voluntariamente a sus responsabilidades financieras, pero permaneció trabajando con la comunidad. Algunos pensaron que debería haberse marchado por completo. Otros creyeron que quedarse era precisamente la manera correcta de asumir su responsabilidad. Hargrove no discutió con ninguno. Simplemente continuó sirviendo. Un día, mientras ayudaba a mover unas cajas, Walter se acercó. «Pastor». Hargrove se volvió. «Sí». Walter señaló una caja. «Está mal colocada». Hargrove sonrió. «¿Cómo lo sabe?» «Porque llevo más tiempo aquí que usted». Ambos rieron. Era una escena pequeña, pero quizá era una de las señales más claras de que algo había cambiado. Walter ya no hablaba con Hargrove como alguien que debía pedir permiso. Hablaba como miembro de la comunidad, como alguien que pertenecía. Y eso era exactamente lo que Samuel había querido. Una tarde, David Bennett regresó. Traía una fotografía enmarcada. La colocó junto a la entrada. Era la fotografía original del día en que Mercy Hall abrió. Samuel estaba en el centro. Eleanor estaba a su lado. Alrededor de ellos estaban los primeros voluntarios. Debajo de la fotografía había una frase: «No construimos este lugar para nosotros. Lo construimos para quien todavía no sabía que podía entrar». Leo observó la fotografía durante varios minutos. Después preguntó: «¿Estás seguro de que quiere dejarla aquí?» David sonrió. «Sí. Es de su familia. Precisamente por eso». Leo asintió. «Entonces será bien cuidada». David miró el salón. Había personas conversando. Alguien estaba sirviendo café. Una voluntaria ayudaba a una mujer a llenar un formulario. Un anciano dormía tranquilamente cerca de la ventana. Y Margaret estaba sentada en la silla que había elegido semanas antes. David sonrió. «Mi padre estaría contento». Leo respondió: «Creo que sí». Antes de marcharse, David se detuvo. «Hay algo que quiero decirle». Leo lo miró. «Dígame». «Gracias por no convertir esto en una historia sobre mi padre». Leo sonrió. «¿Por qué dice eso?» «Porque mi padre no quería que la gente recordara su nombre». Miró alrededor. «Quería que recordaran la razón». Leo asintió. «Entonces lo hemos entendido». David salió. La puerta quedó abierta. Lena apareció junto a Leo. «¿Sabe qué es lo más extraño?» «¿Qué?» «Hace unas semanas todos hablábamos de una puerta». Leo miró hacia la entrada. «Y ahora nadie habla de ella». Lena sonrió. «Porque ya no es necesario». Leo asintió. La puerta había dejado de ser noticia. Había dejado de ser símbolo. Había dejado de ser una frontera. Ahora simplemente era una puerta. Una puerta que podía abrirse. Una puerta por la que alguien podía entrar. Una puerta por la que alguien podía salir. Una puerta que no preguntaba primero cuánto dinero tenía una persona, de dónde venía o si había llegado 5 minutos tarde. Solo estaba allí, disponible, como debía haber estado siempre. Leo caminó hasta la silla vacía junto a la ventana. Margaret lo observó. Todavía la